¿Las formas determinan los fondos? Acompáñame porque eso es lo que voy a comprobarme, ojalá que sea realidad, en esta que es la serie El experimento de las formas. Yo soy Raquel, bienvenido a Ratona de TV. Aquí normalmente hablamos sobre reflexiones alrededor de los medios de comunicación. Nuestro papel como audiencias, quiénes somos en medio de estas relaciones que tenemos con los medios de comunicación, con los creadores de contenido y en general cómo nos estamos relacionando con las industrias, con los mensajes y sobre todo con las buenas o no tan buenas prácticas en este quehacer. Este es el primer capítulo de la serie y vas a encontrar cosas que normalmente no son muy usuales por aquí, que son este tipo de formatos más asociados como al estilo de vida, más como a la vida cotidiana. Me vas a ver quizás guardando ropa, limpiando mi casa, haciendo cosas mucho más normales que hago en el día a día, pero voy a aprovechar estos espacios y estos momentos que son tan particulares y que tanto nos gustan en YouTube, por lo menos a mí sí, para poder dejar en claro que las formas viajan de muchas maneras y que estos formatos también pueden servirnos como pretexto para aprender, reflexionar e incentivarnos sobre temas que pueden ser mucho más profundos. Así que sí, Bad Bunny me enseñó algo de eso y te invito a que lo descubramos juntos mientras estamos coloreando y platicando. El formato es como un libro para colorear. Las formas ya están ahí. Tú decides los colores. De esto va justamente el experimento de las formas. Voy a retomar estos formatos de lifestyle, de estilo de vida que ya tienen su estructura, sus códigos y por supuesto una enorme cantidad de audiencia, pero yo quiero meterles un contenido diferente, así como estoy escogiendo colores, si voy a usar un plumón, si voy a usar un lápiz, si voy a usar una crayola. Bueno, uno decide cómo va a llenar estos huecos. Tal vez eres nuevo en este canal, te voy a poner un poquito en contexto de lo que es Ratona de TV. Este es un proyecto de educación mediática. Aquí me encanta platicar sobre los medios de comunicación. Tengo más de 10 años haciendo esta clase de contenidos y me encanta el tema de los colores. Me fascina, de hecho, la identidad de Ratona de TV. Empezó siendo estas barras que le llamaban, estas barras de colores que empezaban la programación hace muchos años. Seguramente muchos que siguen el formato lifestyle ya ni los conocen, pero bueno, a mí me gusta usar colores fuertes y por eso es que elegí aquí a Lucy en Peanuts, que me fascina este personaje, aunque es una geniuda tremenda, y verás que voy a ocupar mucho colores fuertes. Además de tener este proyecto, también soy docente universitaria. Y una de las cosas que más me llaman la atención es indagar, investigar, observar con atención cuáles son las maneras en las que el aprendizaje llega mejor a mis alumnos. Y aquí puedo decirte con toda certeza que mucho de lo que ellos me comparten, que son las formas que yo experimento para que mi mensaje llegue de mejor manera, también tienen mucho que ver con la manera en la que yo aprendí cuando era niña. Y te voy a contar, cuando yo era muy pequeñita existían las telenovelas, las grandes telenovelas mexicanas. Yo nací en la época de los 80s y todas las tardes pues me sentaba sí o sí a verlas, así que les entendía que se trataban. Y debo compartirte que en ese momento en el que yo iba a la primaria me explicaban las cosas de historia de la Revolución Mexicana, pero nunca entendí mejor de qué se trataba todo el asunto de la revolución, todo este asunto de la gente que estaba relacionada en la guerra y la revolución y Madero y todas estas personas que siempre nos nombran y que están en los libros y que para nosotros estaban en estas imágenes, ¿no?, que comprábamos en la papelería. Para mí cobró una vida y un sentido diferente cuando pude ponerles cara y cuando una telenovela llamada Senda de Gloria, que se transmitió por ahí de 1987 más o menos, me fue ilustrando
cómo es que eso que se veía en los libros que se leía, pues cobraba vida, y entonces yo no nada más le podía poner cara a estos grandes próceres de la patria, sino que también les veía, oía, veía cómo estaban en la lucha, escuchaba cuáles eran sus ideales, y no hubo manera en la que yo pudiera entender mejor y que incluso me incentivara a conocer más sobre este tema a partir de una forma que normalmente estaba relacionada con la forma en la que las amas de casa consumen historias de amor. Era rarísimo ver una telenovela que tuviera un contenido histórico, y bueno, de eso se trató la novela, de combinarte una historia de amor, pero en medio de un contexto que era pues algo que sí estaba basado en la historia. Esto me lleva a pensar en algo que sucedió hace muy poquito, que también tiene mucho que ver con el tema de las formas. Y esto es cuando uno utiliza estas formas y las utiliza como quiere, así como me ves a mí, que de pronto estoy eligiendo qué colores utilizar y si me paso. Y la verdad es que siempre me paso, uno no tiene el trazo perfecto, y sobre todo con crayolas, que es un poco más complicado. Uno va pintando, va siguiendo el patrón, y pues de pronto te pasas de la raya, te equivocas. La idea aquí es que de acuerdo a los patrones, de acuerdo a lo que ya está establecido, uno pueda ponerle de su creatividad y pueda usarlo de la mejor manera. Pero también esto, cuando ya estamos haciendo esta metáfora y pensando en cómo utilizamos estas formas de comunicación audiovisual que ya están ahí, que nosotros sabemos, como por ejemplo, uno se puede llamar telenovela, otro puede llamarse entrevista, otro puede llamarse un blog o un story time. Bueno, la forma ya está ahí, uno decide qué contenido ponerle. Y me llama mucho la atención también pensar en cómo tomamos decisiones para que esta manera de llenar esos huecos, de acuerdo a nuestro estilo, a lo que queramos decir, tiene que venir también en función de lo que creemos o lo que busquemos alrededor de compartir estos mensajes. Algo como las buenas prácticas. Y esto me remite justamente a lo que quería compartirte. Hace poco hubo una polémica por una creadora de contenido que tiene un podcast muy importante donde entrevista a personas que están en la cárcel, y se suscitó toda una polémica que no es nueva, pero que bueno, en este momento pues fue muy relevante. Y la manera en la que esta chica defiende, o hasta cierto punto entendió que le dio la voz a una de estas tantas personas, y esta persona habló mal de alguien que ya murió. Y hay algo que pues a mí me preocupó mucho y que de pronto lo he comentado también con mis estudiantes, de cómo cuando uno quiere ocupar formas como la entrevista o el testimonial y quieres poner un contenido tan interesante y con una intención como la que tiene esta creadora de contenido, de pronto se nos olvida, o como en este caso, pues de pronto te pasas un poco de la raya. ¿Y qué sucede cuando ya no nada más estás hablando de que te pasas de la raya, como en mi caso que estoy aquí incluso agregando rayas que no había, como este delineado que le hago al buen Snoopy, sino también cómo es que de pronto pasarnos de la raya cuando estamos hablando de ocupar formas para meter un contenido también está sujeto a que lo hagamos de una manera ética, de una manera correcta, para que podamos alcanzar un bien común y en cambio pues no afectemos a otras personas. Esto es muy importante, y para mí justamente utilizar estas formas y hacer este experimento me va a permitir saber qué tanto en estos formatos platicaditos, habladitos, pues puedo poner esto en práctica, y sobre todo demostrar que es posible utilizar estas formas sin hacer un mal uso de ellas. El último punto, que también es para mí motivo de una reflexión, y seguramente tú lo viviste y lo escuchaste, fue lo que ocurrió ahora en principios de febrero con el concierto de Bad Bunny, bueno, con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. Y a mí me pareció súper relevante porque seguimos hablando de formas. ¿Cómo es que Bad Bunny, en 13 minutos de un concierto que ni siquiera estaba dirigido para la gente que estaba en el estadio, fue un concierto pues evidentemente, o un espectáculo para quienes estábamos viendo a través de la pantalla y entendíamos y nos quedaba muy claro cuáles eran los códigos que estaba mencionando Bad Bunny?
cómo es que con todo lo que él hizo e introdujo como temática, hizo válido y visible el tema de lo latino. Y pues cuando uno está en este tipo de viajes de conocimiento, pues en mi caso, que estoy muy relacionada con las ciencias sociales, con las humanidades, con la cultura y la comunicación, pues he descubierto que hablar de lo latino es algo que ni siquiera es nuevo y sobre todo que ha sido una causa fundamental de muchísimas personas que trabajan en los medios académicos. Hay posgrados, hay papers, hay libros, se hacen congresos, hay millones de conferencias y de pronto me llama la atención cómo después de tanto conocimiento que se ha generado al respecto, de tantas personas que están haciendo este llamamiento para que lo latino sea reconocido no solo como una forma de vida, no solo como una moda, sino como una manera de ser, de estar, de pensar lo latino y nuestras realidades. Y bastó que Bad Bunny en 13 minutos hiciera una especie de statement o de declaración. La forma fue la adecuada para llegarle a una gran cantidad de personas que en lo normal no saben, no conocen y no tienen a su alcance estos papers, estas publicaciones académicas, no conocen los códigos en los cuales habla la academia y quizás por eso pues ha perdido una buena parte, pero siempre las formas, cuando llegan y hacen lo propio, validan todo lo que hay detrás. Es por eso que yo voy a atreverme a utilizar muchos formatos de blog, muchas de estas formas de vida cotidiana que además yo las consumo y me fascinan y que sé por mis estudiantes, por mi réplica con estos chicos y chicas, que son maneras diferentes en las que uno puede aproximarse al conocimiento y que incluso pueden llamarles la atención o incluso motivarlos a conocer aún más. Así que ya terminé, este fue el resultado y como viste pude haberle puesto chispitas, pude haberle puesto estrellitas, pude haberle puesto diamantina, escogí 3 técnicas diferentes, este fue el resultado y así como esto voy a estar haciendo otros videos para compartirte un poco de estas reflexiones sobre las formas, sobre los fondos, pero sobre todo sobre temas que desarrollo con mayor profundidad en mi Substack, así que si no has suscrito, si no te has metido, te invito a que lo hagas. Sobre todo, que le des continuidad a esta serie, interactúes con estos videos y me digas qué forma te gusta más. Nos vemos en el siguiente formato.